cuando vamos a tratar esta temática, tesorería, un compromiso celestial, tendríamos que nosotros en primer lugar preguntarnos, ¿por qué un compromiso celestial si yo soy humano, yo soy terreno? Para que sea un compromiso celestial, tenemos que tener dos contratantes que sean celestiales. Ahora yo te pregunto, ¿eres celestial? Primero tendríamos que definir, ¿estás en la tierra o estás en el cielo en este momento? La mayoría va a decir, estoy en la tierra, pero la Biblia no enseña eso. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que estamos en el cielo. Noten esta cita bíblica. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales Nos hizo sentar en los lugares celestiales. Dime tú, ¿en qué momento has estado en el cielo? Claro, es que como tú y yo aún tenemos la cultura católica, apostólica y romana formando nuestra inconsciencia, creemos que el cielo está arriba, cuando en realidad el cielo está aquí. Jesucristo mismo lo dijo, ¿no? El reino de los cielos se ha acercado. Si ustedes dicen que yo echo fuera demonios, entonces el reino de los cielos está aquí. Pero me dirán, pero ¿cómo que estoy en el reino de los cielos y todavía hay lágrimas? La Biblia dice que en el cielo no lloraremos, en el cielo no moriremos. Si tú analizas bien la Biblia, es verdad, no morimos nosotros. Nosotros descansamos, no morimos. ¿De acuerdo? Entonces no hay muerte. ¿Por qué? Porque descansamos hasta el día de la resurrección. Entonces, ¿estamos en el cielo? Vayan y vean por Google la figura de cómo está ordenado los astros. Y van a ver que cerca del Sol hay tres esferas redondas, o sea, en otros tres mundos, y en el tercero a distancia del Sol es la Tierra. Y ustedes van a encontrar en ese conjunto de anillos celestiales que la Tierra y todos esos mundos están suspendidos en el aire, o sea, cielos para arriba y cielos para abajo. Entonces, estamos en el cielo nos contiene. En este momento, miren, es de noche, nosotros estamos para abajo, ¿verdad? Estamos hacia el abismo. ¿Pero por qué estamos sostenidos en la tierra? Por la ley de la gravedad. Por eso no sentimos que nuestra sangre se nos va a la cabeza. Pero estamos mirando hacia el abismo y sin embargo nosotros decimos, mira el cielo estrellado. En el día estamos de pie, miramos hacia arriba, un lugar celeste, precioso, lleno de luz, lleno de sol, y decimos, es el cielo. Entonces, el cielo de arriba y el cielo de abajo, nosotros ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Estamos en el cielo. ¿De acuerdo? Pero no tienes que creerme a mí, créele a la Biblia. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Entonces el cielo, ahorita en esta tierra, en este mundo en que nosotros nos estamos moviendo, viene a ser constituido por un ambiente de santidad, de pureza, de consagración, de entrega, de alegría, de felicidad, de gozo, de compañerismo, de fraternidad. Y nuestros conceptos cambian. Yo no muero, yo descanso. Pero, profe, entonces, ¿por qué seguimos llorando si dice la Biblia que en el cielo las lágrimas se secarán? Sí, nosotros lloramos por desobedientes. Porque acaso Romanos, el apóstol Pablo no nos dice ser agradecidos en todo. ¿Nos dice o no? Ser agradecidos en todo. En todo, mi hijo se está muriendo, Señor, ¿y quieres que sea agradecido? Pero el Señor dice que seas agradecido, pues.
¿Por qué lloro? Porque mi hijo se me está muriendo. Lloro porque tengo un apego hacia él. Si mi apego es mayor a Dios, yo voy a ver a mi hijo como una víctima del conflicto universal entre Dios y el diablo. El diablo está interesado en que nosotros muramos, pero le hemos ganado la batalla con Jesucristo, porque ya no morimos, sino nosotros descansamos. Y cuando tenemos la esperanza de la resurrección, yo lloraré porque mi hijo se está muriendo, porque mi madre se está muriendo. El apego humano es el que nos hace perder de vista que estamos en el cielo. Una alumna mía faltó a clases. La siguiente le digo: María, ¿y por qué faltaste? Ay, profe, supiera, mi abuelita se enfermó y tuve que ir a cuidarla. Ay, profe, si mi abuelita se muere, yo me aloco, dice. ¿Y cuántos años tiene tu abuelita? 94 años, profe. Miren, gente cuerda acepta la muerte como una posibilidad constante, y esta damita no quería aceptar que su abuela se muera teniendo 94 años, imaginen. Ese es apego, se llama arraigo, y ese arraigo nos hace terrenales. Pero cuando obedecemos a Cristo, Cristo nos dice: el que tiene hijos vive como si no, el que tiene esposa vive como si no, el que tuviera esposo viva como si no. ¿Correcto? Yo amo a mi esposa, yo amo a mi madre, amo a mis hermanos, pero tengo que vivir como si los perdiera, porque en este conflicto, si yo pierdo los papeles por uno que ellos se muera, puedo hasta perderme espiritualmente. Yo tengo que ser suficientemente fuerte, porque creemos en la resurrección. ¿De acuerdo? Creemos en la resurrección. Si no habría resurrección, en fin, pero hay resurrección de los santos. Entonces, volviendo al tema, por eso aquí Pablo nos dice en la carta a los Efesios que nos hizo sentar en los lugares celestiales, porque cuando somos obedientes a Jesús, vivimos atentos a las ocurrencias del mundo, pero no apasionados con el mundo, como para que pierda de vista lo celestial y empiece a sufrir como sufren los del mundo. Entonces partimos de esa idea, estamos en el cielo. Ahora entonces sí puedo entrar en un compromiso celestial con nuestro Señor Jesucristo, porque Él descendió de los cielos para reconquistar esta tierra, y con su resurrección echó afuera al diablo, y este reino que era reino del diablo ahora es reino de Cristo. Y todos los que seguimos a Cristo somos discípulos de Él, somos misioneros de Él, y por lo tanto también disfrutamos del reino. Por supuesto, el hermano Elena lo presenta muy bonito, ¿no? En dos etapas: reino de la gracia y reino de la gloria. Reino de la gracia aquí en este mundo mientras estamos nosotros, y reino de la gloria allá en el milenio y después del milenio. Por lo tanto, queridos hermanos, el tesorero sí puede hacer no es que sí puede, ya hizo un compromiso celestial con el Señor Jesucristo. ¿Y por qué celestial también? Porque el tesorero está administrando vidas. El dinero es vida. Prueba de ello: nosotros hemos tenido una rica cena, ¿verdad? ¿Pudiéramos haber cenado sin dinero? ¿Se dan cuenta? Es vida. Ahora vamos a dormir aquí en unos hermosos lugares sin que tengamos que pagar, pero alguien paga. Entonces ese dinero es descanso y reposo. Tenemos una linda casa, o fea, quién sabe, pero tenemos techo y tenemos cama y reposamos. Miren, si no hubiera dinero, no haríamos eso. Tenemos que viajar, si no habría dinero, no haríamos eso. Tengo que comprar mi lección de escuela sabática, tengo que comprar mi Biblia, el Espíritu de Profecía. Miren, si no hubiera dinero, no haría eso. Por lo tanto, el dinero también es espiritual, ¿o no? Porque me ayuda a adquirir los materiales que el Señor quiere para aprender, para tener luz y caminar en la oscuridad a través de su palabra. Eso es un compromiso celestial. Y el tesorero que administra vidas
ha hecho eso. Miren ustedes lo que nos dice en Isaías capítulo 22, versículo 15. Dice, Jehová de los ejércitos, dice así, ve, entra a este tesorero, a Sebna el mayordomo, y dile, y bueno, viene un montón de cosas en los siguientes versículos. Por eso les decía que en la Biblia los tesoreros ocupan un lugar muy especial y tienen muchos de ellos nombre propio. Y Dios dirige a las personas, a muchas personas, a buscar al tesorero. Pero también es algo interesante que no quiero que dejen pasar por alto. En la Biblia, el tesorero y el mayordomo vienen a ser una sola persona. Sebna dice, entra este tesorero a Sebna el mayordomo. Nosotros lo hemos separado por unas cuestiones de función, por supuesto, y sin embargo los dos están involucrados, porque hasta ahorita el tesorero solamente se ha dedicado a recibir y contar e informar, y el mayordomo a crear estrategias para recolectar más. Pero la tarea por función no necesariamente tiene que ser la tarea principal, porque el tesorero también es un mayordomo, es el administrador, es el impulsor de los proyectos de la iglesia. En ese sentido también el tesorero no solamente cobra una una resonancia angelical, sino que también el tesorero cumple una función celestial para este mundo y para el venidero. Miren esta otra cita. Y los levitas, sus parientes, estaban a cargo de los tesoros de la casa de Dios y de los tesoros de los presentes consagrados. Ahora aquí al tesoro, mejor dicho, al dinero, se lo vincula con la casa de Dios. Es dinero de la casa de Dios. Y claro, es de la casa de Dios, porque son vidas que construyen la casa de Dios. Son vidas gastadas que ya no se van a recuperar, pero que constituyen el fundamento físico del desarrollo material que debe tener una congregación. Y con decir desarrollo material, no estoy apartándome del mensaje espiritual, porque según Pablo, en 1 de Tesalonicenses 5:23, les dice, ¿no?, que el desarrollo es espíritu, alma y cuerpo, los tres o nada. Qué interesante función, miren, el tesorero. Veamos en 1 de Crónicas 29, 7 al 8. Y para el servicio de la casa de Dios dieron 5,000 talentos y 10,000 monedas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 100,000 talentos de hierro. ¿Quiénes dieron? El pueblo. Y todos los que tenían piedras preciosas las dieron. ¿A dónde? Al tesoro de la casa del Señor. ¿A cargo de quién? De Jehiel, Gersonita. Queridos tesoreros, si hasta aquí has considerado que tu labor es secundario o tangencial, mira, en la Biblia el tesorero es una preocupación de Dios. No porque sea malvado, el tesorero no es malvado, sino porque al administrar los recursos de Dios, está administrando la prosperidad de su pueblo. Y eso es lo más importante, lo más maravilloso. De modo que el tesorero tiene una misión, tiene una tarea. El tesorero es alguien designado directamente por Dios. Que una junta te eligió, la junta solo es instrumento de Dios. Dios ama al tesorero. Te ama a ti. Y sabe que tú estás en un peligro constante. Porque si bien es cierto que el dinero es vida, y nosotros, lastimosamente, no codiciamos dinero, codiciamos vidas. Y ese es el peligro del tesorero. Entonces Dios
ama al tesorero, protege al tesorero y desea que el tesorero sea el ejemplo más insigne, el ejemplo más determinante en la iglesia. Miren, en 1 de Corintios, Crónicas, en 1 de Crónicas 26, 24 al 26. El tesorero jefe era Seuel, descendiente de Gersón, hijo de Moisés, descendiente de su hermano Eliezer, en línea directa. ¿Cómo se preocupaba Dios de estos tesoreros que empezaba a hacer hasta genealogías? Miren, descendientes de su hermano Eliezer en línea directa. Rehabaías, Isaías, Sicri y Selomit. Este Solomit y sus parientes estaban al cargo de todas las ofrendas sagradas que habían consagrado el rey David. Los cabezas de familia, los capitanes de millares y de 100 y los jefes de ejércitos. ¿Cómo tendrá Dios en el cielo el registro tuyo? Es interesante, pero mira allí la forma como el Señor caracteriza a un tesorero y establece toda su genealogía. Y algo interesante, miren, el origen de estos tesoreros viene de los levitas. Seuel, descendiente de Gerson, hijo de Moisés. O sea, no cualquiera era tesorero. Tesorero era gente seleccionada y mayormente recayó esa responsabilidad en un buen sector de los levitas. Moisés fue un levita, Aarón fue un levita. Y dentro de ese mismo pueblo se eligieron los sacerdotes de Israel. Qué maravilla, ¿verdad? Qué maravilla. No eres un personaje suelto en la historia de la iglesia. No eres una estrella rutilante en el universo de la fe adventista. Eres una pieza clave, una pieza fundamental. Sin ti nada se mueve. Que puedes adquirir otras funciones, claro, porque el liderazgo del tesorero no se acaba solamente con el recibir, el contar y el informar. El liderazgo del tesorero abarca mucho más allá, abarca el ejemplo, abarca la trascendencia, abarca muchos aspectos que tú quieras tomar. No te empequeñezcas en las pocas funciones que te asignaron. Deja que eso se explaye. Miren el diácono Felipe. Se entiende el diácono para su función, pero en cambio eran grandes predicadores, grandes evangelistas. Ellos expandieron su función. Esto en el talento humano se trata como enriquecimiento del puesto. O sea, si como tesorero solamente tiene tu función de recolectar, contar, registrar e informar, ok, pero puedes enriquecer tu puesto, puedes crear mejores circunstancias, puedes crear ideas, puedes crear estrategias para que la tesorería no solo cobre su dignidad en la iglesia, sino que también sea el detonante para que los fondos fluyan con mayor cantidad y velocidad dentro de los fondos del templo. Veamos la siguiente cita. Miren, como Judas era el tesorero del grupo, algunos pensaron que Jesús le estaba diciendo que fuera a pagar la comida o que diera algo de dinero a los pobres. Esto está relacionado con la alimentación de los 5,000, con los 2 peces y los 5 panes. Pero Judas era tesorero. En una ocasión, cuando María Magdalena quebró el alabastro, ungüento en alabastro a los pies de Jesús, Judas dijo murmurando: antes que se pierda esto, mejor se hubiera dado para los pobres. Y la Biblia nos dice, nos afirma que esto lo dijo no porque amaba a los pobres, sino porque era ladrón. Ok, eso dice la Biblia. Pero miren, cambiemos un poquito eso y ya no pongamos a Judas, pongamos a otro personaje que dice las mismas palabras, pero que no es ladrón. ¿Sería aceptable eso? Mejor antes de gastarse, mejor se hubiera recogido para darlo a los pobres. Claro que sí.
Claro que sí. ¿Por qué? Yo les puse el caso de que este otro no era ladrón como Judas, pero sí está interesado en la gente. Y Jesús seguramente lo hubiera tratado bien, porque conocía el corazón honesto de un tesorero nuevo. Judas sí, Judas se había desviado. Estaba queriendo cobrar los fondos que hasta ahí no había podido cobrar por dejar su trabajo y seguir a Jesús. Pero él quería hacerse justicia a sí mismo. Bueno, Judas. Pero no así esas mismas palabras en la boca de otro tesorero que quiere enriquecer su puesto. ¿Qué es enriquecer su puesto? Añadir más tareas. ¿Qué hace el tesorero? Recoge, cuenta, registra e informa. 4 tareas, ¿verdad? ¿Qué es enriquecer el puesto? Aumentar tareas. Puede ser un tesorero predicador, puede ser un tesorero misionero, puede ser un tesorero preocupado en aumentar los fondos de tesorería y para eso genera y considera actividades para propiciar la mayor generosidad, el mayor sacrificio. ¿Y sabes qué? Hay algunas iglesias que tienen la costumbre para pro templo hacer polladas, hacer sancochos, ¿no? Otras cosas hacen, ¿no? No, yo no critico eso, pero la idea es que la ofrenda debe ser el resultado de una vida. Y solamente puede ser el resultado de una vida cuando una persona da de lo que él percibe, de lo que él gana, de su vida consumida, de su muerte. Entonces eso es entrega. Por eso los dadores fieles, aquellos que vienen a entregar sus diezmos, sus ofrendas con fidelidad y con alegría, están diciéndole a Jesús: Señor, este es parte de mi vida que te lo doy a ti. El 90% o el 85% o el 80%, eso es también parte de mi vida, pero se queda conmigo. Te doy parte de mí. Entonces, cuando el dador alegre está entregando dinero, en realidad está entregando su vida. Y es por eso que te decía al principio que tú estás contando vidas, estás administrando vidas. ¿Qué dice la señora Huay? Miren, dice: este sistema logra grandes objetos. Si todos lo aceptasen, cada uno sería un vigilante y fiel tesorero de Dios. Y no habría falta de recursos con que llevar a cabo la gran obra de proclamar el último mensaje de amonestación al mundo. Qué precioso. Si todos lleváramos adelante los grandes objetivos de la fe. Algo más dice, miren: nuestras hermanas podrán servir como tesoreras de iglesia y los negocios de la iglesia no se descuidarían tan tristemente. Hay muchas otras tareas relacionadas con la causa de Dios que nuestras hermanas están mejor preparadas para realizar que nuestros hermanos. Eso me golpeó a mí. Y en las cuales podrían hacer un favor eficiente. Esto es enriquecimiento del puesto, pero algo interesante, ¿no? La hermana Elena G. de Huay hace la comparación entre hombres y mujeres, ¿no? Y bueno, queridos varones, seamos honestos. ¿Quién rinde más? ¿La mujer manejando 14 oficios o nosotros solamente manejando un solo trabajo? ¿No, damitas? Tienen al hijo cargado en un brazo, con el otro están sazonando, con la boca están dando órdenes y capaz hasta todavía han calculado el tiempo porque el grifo está soltando agua para que se llene a un cierto nivel. Ay, las mujeres hacen muchas cosas. Y la hermana Elena considera que ellas serían mejor que los hombres en la tesorería. Varones, no estoy diciendo que renuncien a ser tesoreros, No, hay que ser sinceros. La mujercita es meticulosa, más ordenada, más estricta. Y no es que nosotros nos sintamos mal por eso, es que el hombre ha sido hecho más para ser líderes, o sea,
organizar y liderar grandes volúmenes, porque en los detalles, en las especificidades, en el punto más álgido y más necesario está la dama. Es algo así como la secretaria en una empresa, ¿no? El jefe, el ejecutivo está ordenado para tomar decisiones, para ver grandes informes, sacar resúmenes, análisis financieros y tomar decisiones. Pero ese señor no será capaz de hacer nada si no tiene una secretaria, la chiquitita, que es la pieza más chiquitita de un engranaje, pero que sin ella, el fin del mundo, ninguna empresa se mueve. Ese es el punto en la diferencia entre un hombre y una mujer. Y la hermana Elena alaba a las damas porque serían más cuidadosas. En Obreros, lo que dice, miren, otra cita dice: cada hombre, mujer y joven puede hacerse tesorero del Señor y puede ser un agente para suplir las demandas hechas a la tesorería. Ella mucho resalta esta figura, tesoreros del Señor. Ella no oculta, hermanos, no oculta la dignidad de tu investidura. Tesorero del Señor. Yo diría, Él es el tesorero de la iglesia, y estamos acostumbrados a decir eso. Pero no. Ojalá que nos propongamos que desde hoy en adelante ya no digamos tesorero de la iglesia, sino tesorero del Señor. Que está de la iglesia fulano de tal, sí, pero es tesorero del Señor porque ha sido elegido por Dios, puesto por Dios, santificado por Dios, apartado por Dios para una gran obra: administrar las vidas de las personas traducidas en su sacrificio, que es el dinero. Y esa es la tarea del tesorero, cuidar los tesoros del Señor. Pero el tesorero tiene que ser algo de filósofo también, apreciados hermanos, porque hay que defender a la iglesia de falsas teorías que entran a hacer daño y crean pensamientos de infidelidad. No al diezmo. ¿Para qué ofrendas? Hay un ex-adventista, dice que es adventista, pero yo digo ya ex-adventista, ¿no? Que en Facebook escribe, y todavía me reta y dice: dame una cita en la Biblia que no esté en el Antiguo Testamento, ni que Pablo diga una cita que hable del diezmo. Miren cómo me corta, me quita el Nuevo Testamento, me quita las cartas de Pablo y quiere que le muestre a nosotros, y aunque le mostré, pero no quieren creer. Tenemos que ser defensores del ministerio, de la mayordomía y de la fidelidad en el diezmo y en las ofrendas. Y tenemos que prepararnos para cuidar y rescatar a la iglesia de esos lobos que están distorsionando. ¿Y quiénes son esos lobos? Hermanos, son ideas de izquierda que están entrando a la iglesia. Y así como allá afuera pelean contra el gobierno, quieren vacar al gobierno, quieren tumbar al gobierno, en la iglesia quieren tumbar las doctrinas, quieren tumbar las creencias, y hasta algunos quieren tumbar también a nuestros líderes. Y paran regando suciedades en la iglesia, y es verdad, y muchos se tornan infieles y ya la gente no da diezmo, o si da son el famoso diezmo simbólico. ¿Qué es el diezmo simbólico? Dicen, bueno, gano 1,000 soles, el diezmo real es 100, pero voy a dar mi diezmo simbólico, 10 soles. Ya con eso el Señor va a aceptarme. No. ¿Se dan cuenta por qué el tesorero, aparte de cumplir su función, tiene que hacerse un poco de reflexivo, de ser un filósofo? En otras palabras, de buscar razones para santificar la fidelidad, la alegría en la entrega del recurso que es de Dios. Eso en filosofía se le llama apología. La apología se puede traducir como defensa de algo, y en este caso yo soy defensor de la tesorería, defensor de la práctica de la fidelidad sistemática, el defensor de la devolución de lo que es de Dios. Entonces yo debo estar preparándome, capacitándome, leyendo para defender la mayordomía en la entrega de nuestras ofrendas. Eso se llama enriquecimiento del puesto. Eso es aumentar nuestra labor. Y la hermana Anela dice: hombres, mujeres, jóvenes pueden hacerse tesoreros.
Se dan cuenta que no es una función simple, no es una tarea encargado al bien al que ya no tiene ningún otro cargo, demos la tesorería. No, no es una labor despreciable. La tesorería es una labor divina. Por eso yo te invito a que hagas un pacto con Dios, y ese pacto celestial, tu compromiso celestial con Cristo como tesorero. ¿Alguno de ustedes lo quiere hacer? ¿Pueden ponerse de pie los que quieren hacerlo? Los que no se quedan sentados. Pero renuncie también. A ver, hermanos, vamos a leer con voz alta y con la mano alzada hacia Dios. ¿Ya? Con la mano alzada hacia Dios. Prometo ser puro, leal, íntegro y honesto en el manejo de los recursos de Dios, así como predicar y aconsejar a mis hermanos a ser fieles al Señor, devolviendo lo que le pertenece. Si así lo haces, que el Señor te recompense y multiplique los recursos de tu cartera o de tu billetera. Pero si así no lo haces, que también te lo quite, porque en el reino de Dios solamente hay espacio para los fieles.